Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien, qué bueno que andas por aquí, me da mucho gusto que andemos por aquí esta noche, ya tenemos unos días de no vernos. Pues vamos a ver cómo nos va el día de hoy, que vamos a hablar sobre el asunto de lo que es este tema de cómo identificar a alguien que tiene agresión pasiva. Que bueno, pues este asunto de la agresión pasiva, pues aunque nos pueda parecer eh, pues extraño, realmente es algo muy, muy común, es algo que sucede y que vivimos muchas veces sin darnos cuenta. A veces lo hacemos nosotros, hay gente que es un poco más agresiva, pasiva, pero si lo podemos empezar a identificar va a ser mucho más fácil poder encontrar maneras de hablar con esa persona o de poder identificar y hacer algunas cosas. Que alguien sea agresivo o pasivo no significa que no se pueda dialogar con la persona ni llegar a acuerdos ni nada por el estilo. Simplemente es poder encontrar qué es lo que está pasando y cómo se puede ir atendiendo. ¿Ok? Pues ahora sí, ¿quién anda por ahí? A ver si pueden ir saludando. Yo ando desde el estado de Morelos, que está haciendo un calor horrible. No sé cómo les ande yendo desde donde estén, pero acá nos está yendo con un calor insoportable. Y bueno, pues para empezar con este asunto de las agresiones pasivas, seguramente te ha tocado escuchar o has escuchado o a lo mejor dicho de repente alguna expresión como puede ser pues no te molestes, de todos modos, siempre termino haciendo las cosas yo solo o yo sola. Hay otros comentarios que pueden ser como, por ejemplo, a veces entre amistades me ha tocado escuchar que de repente digan, eh, está bien, haz lo que quieras, como siempre. Es como que no importa lo que opines o lo que quieras. Hay otras que pueden ser, eh, eh, por ejemplo, te compraste una blusa o una playera y entonces se la das a alguna amistad y le dices, ay, fíjate que mejor te la doy a ti porque a mí como que se me ve muy grande y como que a ti parece que te podría quedar justita. Y entonces ese es un comentario agresivo pasivo. Que finalmente, ¿qué es lo que va a tener o que va a denotar este asunto de los comentarios o la gente que es agresiva pasiva? A final de cuentas, esta forma de expresarse siempre va a contener, por un lado, un tono de resignación, a veces puede tener un tono de frustración, también puede haber cierto tono de manipulación. ¿Y qué va a tener principalmente? Pues que va a ser una manera de expresar indirectamente un deseo o una necesidad sin que se comunique de una manera directa. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros identificamos y abordamos estas expresiones, va a ser importante porque, una, vamos a poder promover este asunto de una comunicación más clara y abierta y nos va a ayudar a tener también a tener mejores relaciones interpersonales. Como les decía, el asunto de la comunicación de la gente que es agresiva, pasiva, no es forzosamente una cuestión de que tenga una personalidad, eh, digamos, enferma o que tenga una patología o que significa que tenga algo malo. No, simplemente a veces el asunto de tener conductas agresivas pasivas son básicamente, pues que hemos tenido, eh, no hemos desarrollado adecuadamente formas de comunicación sanas o no tuvimos la oportunidad de desarrollar estas estrategias o formas de comunicarnos de una manera más agradable. Muchas veces tiene que ver, vas a ver que a veces decimos las cosas con hostilidad o puede haber cierta resistencia o bien vas a demostrar cierta insatisfacción. Eh, de repente que te digan, oye, ¿quieres comer
tal cosa y es, pues ya qué, pues de todos modos siempre comemos lo que tú quieres o salimos a donde a ti se te da la gana o pues de todos modos no importa lo que yo opine, haces lo que se te da la gana o que o haces o como tú quieres. Y eso finalmente también exhiben un poco esta parte del tipo de comportamiento que se tiene, porque a veces con eso denotas esta forma de evitar enfrentarte a alguna situación de manera directa o confrontaciones abiertas, pero que de alguna manera vas a expresar el descontento o la frustración que estás sintiendo por alguna situación o algo que está pasando. Y en esta parte de cómo son las conductas agresivas pasivas que vamos a encontrar, yo les voy a mencionar aquí 5 características que tienen en sí las conductas agresivas pasivas. Una parte es la cuestión de ser indirectas, ¿no? Aquí la persona siempre va a mostrar un comportamiento en donde va a expresar sus sentimientos o sus deseos de una manera sutil o velada en lugar de comunicar de manera clara y directa lo que está pasando. Esa es una, ¿no? La otra, esta cuestión de la pasividad, que aquí en la pasividad, ¿qué vamos a tener? Que aquí, aunque están molestas o están en desacuerdo con algo, la gente no va a expresar realmente su preocupación o no va a defender su propio interés de una manera activa, simplemente va a ser como muecas o expresiones como de, ok, pues ya que, pues ya ni modo, ¿no? La otra cosa que podemos encontrar es la cuestión que se llama resistencia pasiva. La resistencia pasiva es cuando puedes expresar esta resistencia a través de procrastinar, es decir, postergas hacer las cosas. La otra, ser negligente, es decir, no hago las cosas con cuidado o hago las cosas de tal manera que no salen, o bien muestro falta de cooperación. Y esto se hace en lugar de abordar abiertamente el problema. Esto puede pasar a veces en la pareja, esto puede pasar con los amigos o esto puede pasar en el trabajo. Aquí puede pasar que si, esto lo puedes ver mucho también, bueno, lo voy a poner de ejemplo con trabajo. En un lugar de trabajo, si tienes algo que hacer con un compañero o tienen un trabajo y tú no lo quieres hacer, si muestras resistencia pasiva, es muy probable que postergues lo que tienes que hacer. Y entonces a eso se va a llamar resistencia pasiva. O bien vas a hacer mal o incompleta alguna cosa que va a ser la parte de la negligencia. O bien vas a tener falta de cooperación, en donde vas a poner constantemente de pretexto que es que la otra persona no me cae bien, la otra persona me hace caras, es que la otra persona ve cómo viene vestida, que es hasta eso a veces es una forma de agresiones pasivas, ¿no? Observas o hacen observaciones sobre cómo se viste, a quién le habla, qué come, cómo come, su peso, su peinado, cualquier cosa se puede prestar a que hagan este tipo de agresiones pasivas, ¿sale? Pero regresando a esta cuestión de la resistencia pasiva, puede ser por medio de actos que ya les dije, es procrastinación, negligencia o falta de cooperación, ¿ok? ¿Qué otra cosa puedes hacer en esta cuestión o qué otra característica va a tener? La cuestión de la hostilidad encubierta. Esto de la hostilidad encubierta es cuando a veces las personas muestran comportamientos sí hostiles de manera disfrazada, como que, y aquí a ver si no le doy una pedrada o nos damos una pedrada a varios, ¿no? Usar el sarcasmo es una conducta agresiva pasiva, hacer críticas indirectas o hacer el uso de gestos no verbales negativos, ¿no? El famosísimo pelar los ojos hacia arriba, ¿no? O las muecas. Que bueno, mi abuela, yo me acuerdo que si hacías muecas te decía, bueno, voy a poner chueca la boca y te la volteo de verdad, ¿no? Ese tipo de conductas es finalmente también
lo que se conoce como agresividad pasiva, que aquí es hostilidad encubierta. Y entonces otra vez, en hostilidad encubierta, ¿qué vamos a tener? Sarcasmo, críticas indirectas o el uso de gestos no verbales negativos, ¿no? Ese es el cuarto. Y el quinto es el asunto de la evitación de conflictos directos, que aquí la gente va a preferir evitar confrontaciones directas o enfrentamientos abiertos como tal, incluso cuando hay problemas que necesitan ser resueltos. Incluso puede pasar en el momento del problema y entonces tú decirle, oye, tenemos que hablar de esto, y dice, ay, ya vas a empezar. Ahorita no, estás viendo la hora, estás viendo que no se puede, estás viendo que estoy ocupado, estás viendo que estoy viendo la tele. Hay algún pretexto siempre para evitar el conflicto directo. Y entonces, obviamente, con estas 5 cosas que yo les acabo de mencionar, que son las características más comunes de una conducta agresivo-pasiva, que se las repito, que es ser indirecto, el asunto de ser pasivo, la resistencia pasiva, la hostilidad encubierta y la cuestión de la evitación de conflictos directos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente vamos a tener problemas con la comunicación efectiva, en donde pues vamos a tener o a demostrar una incapacidad para lidiar con el enojo y la frustración de una manera saludable, y que si no lo atendemos a largo plazo va a terminar minando y va a terminar lastimando relaciones interpersonales, en donde queramos o no, se va a terminar generando un ambiente de tensión y resentimiento. Pasa en las parejas, pasa en las amistades, pasa en los trabajos. La gente que es agresivo-pasiva siempre genera entornos conflictivos de tensión y normalmente va a tender a culpar a las demás personas de lo que le está pasando. Digamos, tienden a victimizarse y les sale muy bien este asunto de la victimización, ¿ok? Muy bien, ahora sí dejen ver por acá que no me había conectado. Muy bien, acá saludos, Vero, también a Uy, Diana, saluditos también ahí de Morelos. Arnaldo también. Yus, saluditos también. Que bien recuerdo dónde es en Guerrero. Y mi estimadísimo maestro también. Saludos, Samuel. Buenas noches. Qué bueno que andas por aquí. Y bueno, vamos a seguirle con este asunto de cómo funciona esta cuestión. Bueno, ya les dije cuáles son las características. Me encantaría decirles que siempre van a ser muy, muy, muy notorias o que nos vamos a dar cuenta inmediatamente. La verdad es que no siempre, porque justo el hecho de que tienden a victimizarse, se venden muy bien, se venden perfectamente. La gente que tiene estas cuestiones agresivo-pasivas, se venden como el de, mírame, pobrecito de mí, ve lo que me pasó, ve cómo me están tratando y yo tan buena gente que soy, y ve cómo me dicen o me tratan así, ¿no? Es por eso que normalmente algo que tú vas a notar o que se denota en las cuestiones de las personas agresivo-pasivas es una, hay cierto miedo al rechazo. Es por eso que tienen estas conductas agresivo-pasivas. La otra es que tienen una falta de habilidad para comunicarse abiertamente o de una manera efectiva. La otra puede ser por una cuestión de una incapacidad para lidiar o manejar la ira y la frustración. Y pues a final de cuentas, ¿qué puede pasar o cómo puede terminar afectando en diferentes áreas? Voy a mencionar cómo la puedes detectar de acuerdo a 3 áreas. Uno que puede ser la cuestión de trabajo, la otra que es la cuestión en tus relaciones interpersonales. Estoy hablando de amistades o de ¿cómo se llama? O relaciones de pareja. Y algo que es conductas en general, que pueden tener en cualquier lado, e incluso con gente que no conocen.
no siempre son conductas con gente que conocen, también la pueden presentar con gente que no conocen. Y entonces, ¿cuáles son los más comunes? Voy a poner los ejemplos más comunes que se tienen en cada área. Voy a empezar con la parte de áreas de trabajo. En áreas de trabajo, si quieres identificar a alguien que tiene conductas agresivo-pasivas, te voy a mencionar 5. En estas, ¿cuáles son? Una es la procrastinación deliberada, ¿no? Que aquí vas a tener a alguien que va a posponer siempre la realización de las tareas importantes o la entrega de proyectos o de resultados, a pesar de que tenga el tiempo o los recursos necesarios para completarlo. Siempre va a encontrar la manera de postergarlo, de decir es que no tuve luz, no había internet, es que no me llegó a tiempo el correo, ay, es que no vi el correo. Siempre hay una manera de postergar o procrastinar deliberadamente. Ese es uno. La otra, el asunto de los comentarios sarcásticos, en donde puede hacerlo durante reuniones de trabajo, en donde puede hacer comentarios sarcásticos o críticas encubiertas hacia los demás sin abordar directamente sus preocupaciones ni las sugerencias que tenga como tal. ¿Ok? Como que de repente puede suceder que le digan, oye, te encargo por favor que tú hagas tal presentación, ¿no? Y al otro le toca hacer una investigación. Y resulta que si a alguien no le caes bien, puede hacer un comentario sarcástico de con trabajo se pone a leer, o con trabajo se escribe, o con trabajo se usa una computadora. Eso es un comentario sarcástico y pues ya de entrada está aventando sus comentarios agresivo-pasivos, ¿no? La otra punto que te vas a encontrar aquí, que es el tercero, el asunto de evitar responsabilidades. Es aquí cuando encuentras gente que constantemente trata de esquivar las responsabilidades que se le asignan y va a hacer todo lo posible por delegar las tareas a otros o fingir desconocimiento de lo que se le está encargando. Y entonces eso también es una señal de conductas agresivo-pasivas. La otra, el asunto de la negligencia en la comunicación. La gente que es negligente en la comunicación en el momento de trabajar es la gente que no te informa o no informa a los demás sobre los cambios que se dan en un proyecto o en las decisiones que se tomaron. Y esto normalmente va a dificultar la coordinación y el trabajo en equipo. Seguramente les ha pasado que en algún lugar ya tenían una instrucción, estaban haciendo algo, a cierta persona le dijeron, oye, ¿sabes qué? Infórmale al equipo que se va a cambiar esto o que necesitamos hacerlo de otra manera. Y pues esta persona solo le dijo a los que con los que se lleva bien, y con los que no se lleva bien, pues a mí me vale, ¿no? Y háganle como quieran. Y obviamente pues esto va a terminar impactando en el trabajo o en el proyecto que se tiene que entregar. Así es que la negligencia en la comunicación también es una señal de que son conductas agresivo-pasivas, ¿ok? Y la última que te vas a encontrar en el trabajo es el asunto de la resistencia pasiva a cambios. Que aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que cuando se meten nuevas políticas, que cuando se hace cambios de directores, se hace cambios en los procedimientos o algo, esta gente normalmente no va a ayudar o va a demostrar una gran falta de cooperación al no adaptarse o bien al implementar los cambios de manera efectiva. Entonces son la gente que desde que sabe que hay un cambio o que llegó alguien nuevo y le dicen, oye, ¿sabes qué? Vas a tener que ahora entregar un informe o un reporte adicional, te dicen, ay, no, es que eso no antes no nos lo pedían. ¿Por qué lo voy a tener que hacer si así está bien? Si así estaba bien como estábamos antes. Yo les puedo contar que a mí me aplicaron la de la resistencia pasiva a cambios y el asunto de, tengo aquí 3 específicamente que me aplicaron alguna vez en un trabajo. Hubo un cambio en la dirección
llegó la nueva persona y cuando solicité específicamente a 2 personas que hicieran cierto trabajo, bueno, hicieron 3 específicamente. Procrastinación deliberada, negligencia en la comunicación y lo que fue evitar responsabilidades. Las 3 la aplicaron y voy a poner en esta de la negligencia en la comunicación. Estas personas solo iban los fines de semana. Yo los fines de semana no andaba por ahí, pero me tenían que informar de todos modos qué pasaban. Y resulta que estas personas los fines de semana pues no hacían lo que tenían que hacer y después terminaban diciendo, es que no me dejaron instrucciones. Entonces, como no me dejaron instrucciones, pues no tenía nada que hacer. Detalle técnico es que yo normalmente estas cosas siempre las tengo respaldadas y pues sí tenía forma de demostrar que se habían dejado instrucciones y que se tenían que hacer. Y entonces, a final de cuentas, se pudo o lo pude abordar y trabajar y a final de cuentas no pasó a mayores porque la nueva dirección que entró pues me ayudó a poner en orden también esa parte, ¿no? Para que no siguiera pasando esto. Entonces, si no uno no tiene cuidado o si no lo identifica a tiempo, puede haber problemas y las cosas no van a salir, ¿ok? Esa es una. Hablando en cuestión de relaciones personales o interpersonales, aquí ya voy a hablar de parejas, ya voy a hablar de amistades. Aquí normalmente hay 4 conductas en particular que vamos a encontrar que son señal de conductas agresivo-pasivas, ¿ok? Hola Gus, buenas noches también, saludos. Esta parte les dije que son 4, uno es el silencio ante un conflicto o ante un problema. Y esto es normal en una relación de pareja en donde uno de los dos va a evitar discutir problemas importantes o expresar su descontento, prefiriendo la paz según en lugar de abordar los problemas. El silencio también se considera ser agresivo o una conducta violenta pasiva finalmente, pero guardar silencio, solo hacer muestras como de pues, lo que tú creas o finalmente tú vas a interpretar la mueca que haga con ese silencio, pero finalmente es una conducta agresiva pasiva o que no te contesten. Que te preguntes, oye, ¿esto qué es? ¿O por qué pasó esto? O, oye, necesitamos hablar de esto. Y silencio total y absoluto, esa es una conducta agresivo-pasiva. ¿Ok? Y eso sucede mucho en las relaciones de pareja. Se tiene que abordar y se tendrá que hablar en algún momento. ¿Ok? La segunda señal o indicador de una conducta agresivo-pasiva en las relaciones es el asunto se llama elusión de compromisos. Y me vas a decir, ¿qué es esto de elusión? La elusión es cuando constantemente cancelas planes de último momento o bien encuentras excusas para evitar comprometerte con actividades sociales. Es el famosísimo, el de, sí, nos vemos, allá nos vemos. El de, sí, yo llego. Sí, nada más mándame la ubicación y yo llego. Y nunca llegas a ningún lado. O bien terminas cancelando de último momento porque algo pasó o algo se te atravesó o alguna situación. Eso se llama elusión de compromisos. Cuando vas a cancelar planes constantemente, te hacen una invitación y no vas o no terminas por llegar, pero una de dos, o no avisas o avisas de último momento y ya después te inventas una excusa para evitar este compromiso social. A veces llega a pasar en las parejas que cuando no quieren salir con las amistades de la otra pareja o bien cuando no quieren ir a algún evento familiar, se enferman a veces
del estómago, a veces se enferman de que les dio fiebre o que están con principios de algún resfriado o alguna cosa así, y casi siempre es señal de que estás evitando alguna situación, y no es por nervios, es porque a lo mejor realmente no le gusta estar con la persona o convivir con esas personas. Es mejor hablarlo y decir, ¿sabes qué? No me caen tan bien estas personas, para evitar este asunto de la ilusión de compromisos, ¿ok? La tercer cosa que se llega a hacer en este asunto de las parejas es el asunto de las críticas disfrazadas. En las críticas disfrazadas, y esto puede pasar en parejas, en la familia, con las amistades, es cuando normalmente expresamos alguna crítica o desaprobación de alguna manera encubierta, en donde usamos comentarios aparentemente inocentes, pero que tienen un tono negativo. Como que, como por ejemplo, que tú pongas ahí un plan a tu pareja. Oye, amor, fíjate que me gustaría estudiar una maestría y alguna cosa así, o estudiar algo, ¿no? Y tu pareja te diga, ay, amor, ¿y a qué hora lo vas a hacer si tienes un montón de cosas que hacer? O ya no piensas dormir, o qué piensas dejar de hacer, o a poco ya me vas a dejar, o algún comentario donde suene de alguna manera negativo lo que vas a hacer o lo que acabas de decir o proponer. Hay veces que también puedes decir, oye, me quiero poner a hacer ejercicio, ¿cómo ves? Y que te digan, ¿tú cómo crees? Si te la pasas tragando como marrano, ¿ok? Ese son tipo de críticas disfrazadas, a lo mejor disfrazadas como de chiste o de broma, pero finalmente son comentarios, son críticas disfrazadas en este asunto. Otra señal de lo que es una conducta agresivo-pasiva. Y la cuarta, que tiene que ver también en este asunto de las relaciones interpersonales, que es la manipulación emocional. Y en la manipulación emocional vamos a tener que aquí las personas, o bueno, la persona que utiliza esta, va a utilizar la culpa o la lástima para influir en el comportamiento de los demás sin abordar directamente sus necesidades o sus deseos. Aquí que puede utilizar, por ejemplo, de el regreso a este asunto que les decía del que quiere estudiar a alguien, ¿no? Tu pareja te dice que quiere estudiar y puedes aplicar la de la culpa o la de la lástima, la de, ay, amor, y entonces ya no vas a tener tiempo para verme. Ay, amor, entonces ya no vamos a hacer tal cosa. Ah, entonces ya no vas a estar aquí conmigo. Eso es manipulación emocional y es una forma de conducta agresiva pasiva. Y sí, Gus, efectivamente, así dice el dicho, pero son conductas agresivo-pasivas. Esa del de broma en broma, la verdad se asoma, sí, termina siendo muchas veces conductas agresivo-pasivas, ¿ok? Y la otra, esas son las cuatro que se manejan o que se presentan dentro de parejas o amistades o incluso con nuestras familias, que puede pasar también. Son, otra vez, se las repito, silencio ante los conflictos, la ilusión de compromisos, que es básicamente cancelar planes. La tercera, críticas disfrazadas. Y la cuarta, la manipulación emocional, ¿ok? Y las otras tres formas de demostrar conductas agresivo-pasivas van a ser, yo les decía que puede ser en otros contextos, pero aquí puede ser con tus vecinos, esto puede ser a lo mejor en un evento o con gente que a lo mejor ni conoces, ¿no? Y puedes presentar alguna de estas también, que es la pasividad en la toma de decisiones, que es cuando te abstienes de participar activamente en la toma de una decisión importante, dejando que otros asuman la responsabilidad. Y entonces, a lo mejor tú no estás de acuerdo con algo, te proponen hacer algo y tú, necesito pensarlo más, pero bueno, lo que la mayoría diga, está bien,
Y a lo mejor por dentro dices, no, es que a mí no me gusta. Pero, como ya quedamos que una característica del agresivo pasivo es que justamente tiene dificultad para hablar, expresarse, o porque tiene miedo, o porque cree que no lo van a pelar, entonces va a tomar esta conducta o esta situación de ser pasivo a la hora de tomar decisiones. ¿Ok? Esa es una. La otra es la resistencia a través de la inacción. En la otra yo les había mencionado que existía lo que era ¿cómo se llama? La resistencia pasiva. Bueno, aquí en esta parte que es la resistencia a través de la inacción, es lo mismo, es similar, pero aquí es cuando es con un grupo, incluso de gente desconocida, en donde no vas a decir ni cuál es tu descontento, o bien te vas a protestar pasivamente, haciendo que boicoteando actividades o eventos, como les dije, sin abordar directamente lo que te está preocupando o lo que quieres hacer. ¿Ok? Y la última, que es la tercera en este asunto, que es la falta de expresar tus necesidades. Esto lo vas a ver mucho, por ejemplo, en la escuela. Con estudiantes es muy común tener este tipo de conductas. Perdón si por ahí hay estudiantes, pero también para los que son maestros les va a servir. Pero en el ámbito académico, un estudiante puede tener dificultad para pedir ayuda o aclarar dudas sobre algún tema y va a preferir mantener su confusión en lugar de enfrentar la posible vergüenza de admitir que no comprende algo. Es decir, a veces la gente que no entiende, o cuando eres alumno no entiendes y no quieres preguntar porque te da miedo a que exista el rechazo del maestro, o bien haga algún comentario que diga como de, ay, joven, no puede ser que no entiendas y es bien claro lo que acabo de decir. Y no es cierto, la verdad es que tenemos que ser también honestos los que nos dedicamos a la docencia. A veces solamente nos entendemos nosotros, o bien usamos de repente algunas palabras rimbombantes o alguna terminología que pues a lo mejor con los años y la experiencia sí las dominamos y conocemos y sabemos a qué se refieren, ¿no? Pero si estamos enseñándole a alguien, no nos podemos poner en ese plan de que después de haber explicado algo, y si alguien nos pregunta, le digamos, ay, joven, de verdad, ¿por qué no se dedica a otra cosa, no? Aquí como que le está quitando espacio o lugar a alguien. Eso también a veces lo hacemos los maestros y eso es un comentario agresivo pasivo, ¿ok? Y entonces, ya les dije cuáles son los tres contextos en donde normalmente podemos tener conductas agresivo-pasivas, ya les dije cuáles son, cómo funcionan. Y entonces aquí, ¿qué te recomiendo? Que identifiques estas conductas en estos diferentes contextos para que empieces a crear conciencia sobre los problemas de comunicación y cómo resolver los conflictos de una manera más efectiva. ¿Para qué? Para que puedas tener relaciones de entrada más saludables, y la otra, si es una cuestión de trabajo o en ocasión en esta parte académica, también colaborativa. No se trata nada más de decir, ay, es que ese es bien grosero, ay, es que esa persona es agresivo-pasiva. No, si tú puedes terminar de ayudarle a entender que tiene conductas agresivo-pasivas, entonces va a ser mucho más fácil que puedas ayudarle también a modificar y a cambiar ese tipo de comportamientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente si no lo hace va a tener un impacto en estas relaciones interpersonales o en su ámbito laboral o en donde esté desarrollándose. Y pues obviamente esto va a derivar pues de que si es la naturaleza de esta persona que es agresivo-pasiva, pues su naturaleza es ser indirecta y evasiva. Y entonces,
¿qué va a terminar generando o qué va a provocar en los demás? De entrada va a tener, en la parte de sus relaciones interpersonales, va a generar 4 cosas negativas como tal, ¿no? Una es la falta de confianza. En esta falta de confianza, pues, ¿qué va a pasar? Que los demás ya no van a percibir a esta persona como alguien transparente, sino al contrario, se va a identificar a la persona como alguien que es deshonesta o que es manipuladora. Ese es el primero, ¿no? La otra es la parte del resentimiento y la frustración acumulada. Cuando tenemos aquí un exceso de preocupaciones o desacuerdos que no se abordaron abiertamente, ya que se va a acumular resentimientos y frustraciones, al final de cuentas va a haber una explosión emocional y eso va a llevar a un distanciamiento gradual. Y aquí puede ser desde que se mienten la madre o se griten, o bien se empiecen a alejar y dejemos de hablar con otras personas. A ver, nada más déjenme aquí ver antes de seguirle con este asunto. A ver, nada más, vamos a ver aquí un par de comentarios que están poniendo. Dice que sí, para la identificación de la conducta agresivo-pasiva, me imagino que la educación interviene para su identificación. Mira, realmente no se trata de que sean expertos en la materia de psicología ni nada por el estilo. Las conductas agresivo-pasivas se identifican y ya. Tiene que ver con una cuestión de formación, principalmente la cuestión de las conductas agresivo-pasivas. Formación, es decir, a la educación que has recibido en casa y cómo fuiste criado y cómo fuiste educado. La gente agresivo-pasiva normalmente desarrolló este tipo de conductas en casa porque o no te dejaban hablar abiertamente de los temas o constantemente había críticas o comentarios sobre tu desempeño, sobre lo que hacías, sobre tu persona, sobre algo que estaba pasando en casa. No necesitan ser, les digo, expertos. Es como si el asunto de la violencia, pues la violencia física no necesita uno ser experto para determinar o de decir, oye, eso es violencia, ¿verdad? No, aquí finalmente es identificar conductas agresivo-pasivas, pues finalmente no necesita ser para nada experto en esta área. Las conductas agresivo-pasivas ahí están, se viven, se palpan. Les digo, es como la violencia física, es como la violencia psicológica finalmente. Comentarios, conductas, eso no necesita les digo, no necesita uno ser especialista en este asunto. Simplemente uno puede ver o identificar este tipo de conductas, ¿no? Y aquí lo que menciona Samuel, que si el agresivo pasivo es congénito, su entorno o educación lo forman. El agresivo pasivo es el entorno el que lo lleva a ser así, no es congénito. Si estuviéramos hablando de alguien que fuera, bueno, les diría que alguien con patología como un narcisista, hay algo que se les llaman rasgos maquiavélicos. Esa es gente que digamos, estudió, se preparó la gente maquiavélica para hacer eso. Los narcisistas ya lo traen por default, es gente que manipula y que tiende a tener conductas agresivo-pasivas, pero tienen otro nombre después porque son un poco más especializados. La gente que es narcisista, que eso ya, en un tema más adelante estaré hablando de lo que es el narcisismo como tal. No, creo que ya, de hecho ya se ha hecho. Ya lo hemos hablado del narcisismo, si bien recuerdo, ya existe un video por ahí, pero
No siempre, de hecho el agresivo pasivo nunca es violento, que eso es algo también que hay que recalcar. El agresivo pasivo solamente tiende a hacer o comentarios o bien se va a basar en la inacción totalmente, ¿sale? Eso sí. A ver, vamos a seguirle por acá y ahorita ya regreso al tema, que es dentro de las 4 conductas en relaciones de pareja, silencio en conflicto, a mi manera de ver. En muchas ocasiones la mejor manera de ocasionar un mayor conflicto es el silencio para después comentarlo con más cordura. Mira, el asunto aquí nada más es con qué frecuencia se utiliza el silencio. Yo sé que a veces es mejor guardar silencio, a veces cuando alguien está muy alterado, pero estoy hablando cuando alguien está muy alterado. Pero cuando están bien, cuando no están discutiendo y de repente dices, oye, fíjate que creo que necesitamos hablar de esta situación, vamos a abordarlo. Que no te conteste ya es una conducta agresiva pasiva, porque no estaban peleando, no había ninguna discusión, no había nada malo. Esa es una señal de conductas agresivo-pasivas. En las conductas agresivo-pasivas no tiene que estar pasando ninguna pelea, no tiene que estar pasando nada malo. Simplemente se dan de manera natural y que tú puedes llegar y decir, oye, ¿podemos platicar de tal tema? Silencio total y que se para y se va y tú, ok, ¿qué pasó? Y eso es justamente una conducta agresivo-pasiva. No hubo una discusión previa, no hay ni siquiera nada para que pelear. Las conductas agresivo-pasivas no son violentas, no hay ninguna discusión previa. Se dan de manera espontánea y se dan, les digo, sin que haya un conflicto como tal. ¿Ok? Y aquí, que si una persona te hace un comentario agresivo pasivo, ¿le puedes decir que su comentario es agresivo? Sí, sí le puedes decir. Y de hecho, pues si lleva una confrontación, pues nada más le puedes decir, nada más te estoy haciendo señalamiento de que lo que me estás diciendo es una conducta agresiva pasiva. Se dice completo, porque si lo dejas solo en agresivo, entonces sí, tu comentario está siendo agresivo, aunque suene raro lo que acabo de decir, porque tiene que ser la idea completa. Tu comentario está siendo agresivo o pasivo y pareciera que estás tratando de hacerme sentir mal o que pareciera que estás tratando de hacer esta situación. Y lo puedes dejar abierto y decir, no sé si sea mi percepción o esa era tu intención. Y ya, la otra persona ya decidirá si te contesta o no te contesta o qué va a hacer. Normalmente el agresivo pasivo cuando recibe esto, digo, si lo haces enfrente de la gente, pues se va a defender. Si lo haces de manera privada, pues es más fácil o factible que puedas platicar de una manera más sana con la persona y que se aclaren las cosas. Pero justamente por eso es el asunto de poder identificarlo para que una vez identificado se pueda aclarar o se puedan abordar los temas. Ahorita al final estaré mencionando qué es lo que se puede hacer para trabajar con gente que bueno, para poder mejorar esta relación con la gente agresivo-pasiva o bien finalmente como si nosotros lo somos, pues cómo poder empezar a trabajarlo, ¿sale? Bueno, regresando a este asunto de cómo afecta negativamente el tema, espérenme tantito antes de seguirle, un comentario más. Entonces, aquí tenemos que es no responder, lo podemos tomar como grosería o falta de respeto, sin embargo, el término especializado es agresivo pasivo, así es. Sí, sí, sí. Justamente, sí es, tiene un nombre.
Pero sí, de hecho tiene que ver mucho con la terminología. Es muy chistoso, pero si tú a alguien le dices, es muy agresivo lo que estás haciendo, es una grosería lo que me estás haciendo, hazte cuenta que le prendiste un cerillo a una mechita que estaba ahí, nada más para que exploten las cosas y boten. En cambio, si le dices, fíjate que ese es lo que estás haciendo es algo agresivo pasivo, como viene la palabra pasivo al final, ya no lo tomas como para pelear ni nada por el estilo. Es una cuestión que así trabaja nuestro cerebro, por eso es importante decirle completa la palabra. Es, fíjate que tu conducta es agresivo-pasiva y le puedes explicar por qué. Ahora sí, ya les acabo de decir cómo se llaman y le puedes decir, mira, eso que haces o esta manera en la que a veces no contestas o cómo reaccionas se llama de esta manera y es algo agresivo pasivo. Y en vez de que ayude o que podamos tener una mejor comunicación, al contrario, termina afectando y termina generando lo que ahorita les estoy explicando, que es el asunto de la falta de confianza, el resentimiento y la frustración acumulada. La tercera, que es el asunto de malentendidos y confusiones, que aquí justamente como no hay una comunicación directa, pues obviamente los malentendidos y las confusiones se van a dar a todo lo que dan y se va a interpretar equivocadamente los mensajes o no se va a captar realmente las verdaderas intenciones detrás de las acciones que se estén tomando, ¿ok? Y la cuarta, en esta cuestión de las relaciones interpersonales, finalmente va a ser el deterioro de la calidad de la comunicación, que es lo que ahorita tal vez es lo que estaban como buscando encontrar. ¿Qué va a pasar? Pues que en esta cuestión de cuando hay conductas agresivo-pasivas, se va a empezar a inhibir la comunicación abierta y honesta y eso va a dificultar que tengamos una adecuada resolución de problemas, que colaboremos de una manera efectiva o bien que podamos establecer relaciones más significativas y sanas. ¿Ok? Entonces, esto es algo que sí debemos de tener en cuenta, ¿no? Que es en las relaciones interpersonales, en nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, si existe este asunto de la agresividad pasiva, va a haber esas cuatro cosas: falta de confianza, resentimiento y frustración acumulada, malentendidos y confusiones, y el asunto del deterioro de la calidad en la comunicación. ¿Ok? Y en la parte, si me voy a la cuestión del trabajo, va también a tener cuatro impactos. Uno es, si tú estás en un ambiente agresivo pasivo, ¿qué va a impactar? En la cuestión de desmotivación y baja productividad. La gente, cuando está en un entorno laboral donde hay constantemente conductas agresivo-pasivas, va a tener, sí, falta de comunicación efectiva, esa es una, pero la gente se va a estar desmotivada totalmente, se va a sentir menos comprometida con las cosas que tiene que hacer y obviamente esto va a tener un impacto en la productividad en general. Hay empresas que a veces se esmeran en tener este tipo de ambientes y a veces o muchas veces es justo por los líderes que tienen en esas empresas. Y pues también hay que tener cuidado. Si tú en donde estás de repente con este asunto, les digo cuáles son los cuatro y ahorita se los termino de explicar, pero si tú ves que estás desmotivado y tienes baja productividad, la otra, tu clima laboral es tenso todo el tiempo y todo el tiempo estás como buscando, a ver, estás como viendo que hay agresiones, comentarios, cosas desagradables, pues, todo el tiempo estás tenso o estresado, es ese. El otro, que es el asunto del nivel de estrés, que si está altísimo y ya viste que el ojo lo traes rojo, te brinca todo el tiempo acá el párpado, o que sientes una pesadez en la parte de atrás de la nuca, bueno, estás estresado y en nivel
altísimo, ¿no? Y la otra es el deterioro en el trabajo de equipo, en donde ya no toleras a nadie, donde ya ves a tu compañero y ay, ya, que se vaya, ya no quiero verlo, ya me cayó mal. Si tienes esas cuatro cosas, entonces estás en un entorno agresivo pasivo y será importante que lo detectes y que veas qué puede estar pasando. De lo contrario, vas a seguir pasándotela mal, ¿ok? Y yo les dije que les iba a explicar cuáles eran bien estos, bueno, los cuatro, ya les dije cuáles son, ya les dije que es la parte de desmotivación y baja productividad. El otro, el asunto del clima laboral tenso. Aquí, ¿qué vas a tener? Que finalmente, pues el ambiente es desagradable y te vas a sentir incómodo expresando tus opiniones o tus preocupaciones. ¿Por qué? Porque también hay represalias indirectas. Eso es un clima laboral tenso. Cuando tienes represalias indirectas, eso va a generar o eso es una conducta agresivo-pasiva. Por ejemplo, que tú dijeras, no, ahorita algo que está pasando, por ejemplo, con los policías en Chiapas, eh, que se quejaron porque no tenían completos sus uniformes y todo lo que estaba pasando. Bueno, pues la respuesta que tuvieron, que fue una represalia indirecta, fue, bueno, dices que no tienes nada, ok. Los mandaron a patrullar sin patrullas. Y entonces están cuatro elementos caminando y pues obviamente eso es una conducta agresivo-pasiva, que es, pues dices que no hay, bueno, pues ahí está, no hay y ahorita sí los tienen. Y así está pasando ahorita mucho con esta cuestión. Están teniendo o están generándoles un clima laboral tenso, que es obviamente esta parte de ser agresivo pasivo. Que también, que va a generar el asunto del alto nivel de estrés, que aquí, que vas a tener, que vas a estar constantemente preocupado por la posibilidad de algún enfrentamiento o alguna tensión interpersonal. Los niveles de estrés se dan muchas veces no por el trabajo en sí, sino por la exigencia de la persona que te lo está pidiendo, o bien por la manera en la que te está hablando y te dice las cosas. Eso es lo que a veces genera el estrés, no lo que estás haciendo ni tu actividad, sino el cómo te están diciendo o cómo te están presionando. Hay lugares, no, de hecho no solo lugar, bueno, sí, hay lugares en donde tu jefe puede estarte pidiendo cada 15 minutos o cada ciertos minutos, ¿cómo vas? ¿Ya avanzaste? ¿Y ya tienes esto? ¿Ya lograste tal cosa? Y es, tengo 10 minutos de haberme sentado, a ver, aguanta. Y eso justamente genera niveles de estrés, ¿ok? Y la otra, que es el asunto del deterioro del trabajo en equipo, ¿qué va a pasar? Pues ya les dije que si hay conductas agresivo-pasivas, pues no va a haber un trabajo adecuado, va a ser constante este asunto de la confianza entre el equipo, no va a ser buena, no se van a comunicar bien, no van a confiar uno en el otro, se va a dificultar la toma de decisiones conjuntas y obviamente se van a obstaculizar la colaboración en los proyectos o en las cosas que se tienen que hacer. ¿Ok? Eso es lo que llega a pasar normalmente cuando tenemos este asunto eh, de tener un equipo de trabajo en donde hay agresión pasiva. ¿Ok? Y aquí nada más dejen ver un comentario que tenemos. A ver. Dice que siempre relacionamos la agresividad con golpes, palabras en tono fuerte, groserías. Sin embargo, es importante detectar estas conductas en la pareja o de cualquier persona. Efectivamente, Gus, como pueden darse cuenta, sí, normalmente tenemos asociadas las cuestiones de agresividad con lo que se menciona, pero no. El asunto de ser agresivo pasivo es de verdad inacción y silencio o formas en donde no te agredo, pero finalmente sé que no te agredo directamente,
pero sí termino generándote una incomodidad o una molestia. ¿Ok? Muy bien. Y por último, ¿qué se hace con todo esto? Ok, ya vimos cómo funciona, ya vimos cómo son sus características generales, cómo afectan en la parte de las relaciones interpersonales y en las cuestiones del trabajo. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder enfrentar y tratar a alguien que tiene esta cuestión de ser agresivo o pasiva? Una. Bueno, pues de entrada es, ¿cómo lo pueden identificar como tal? Les voy a dar solo 4 para que no tengamos tantos problemas. El primero es reconocer los patrones de comportamiento. ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Observar si la persona tiende a expresar su descontento, su frustración o su ira de una manera indirecta, si evita las confrontaciones directas o si su comunicación es abierta. Si tú ves que la persona cuando tiene un descontento, una frustración o su enojo te lo dice abiertamente o te manifiesta su incomodidad, bueno, entonces es alguien que sí tiene una buena capacidad de hacerlo. Pero si ves o le notas que cuando está enojada, frustrada o descontenta, no lo dice directamente o hace comentarios como los que les estuve explicando, entonces ahí de entrada ya tienes un comportamiento o un patrón de comportamiento agresivo pasivo. La otra, que esa es muy visual, que es el asunto de poner atención a los gestos o a los signos no verbales, que es las expresiones faciales o el lenguaje corporal pueden revelar emociones finalmente subyacentes que no se expresan verbalmente, como que la tensión, esa es una. Cuando se le nota a la persona que está tensa o que está como incómoda, esa es una señal y no te lo está diciendo. La otra, que esté constantemente evitando tu mirada. Esa es otra señal. Cuando estás hablando con la persona de algo y evita que la veas o evita estar viéndote, cuando estás hablando de una situación importante o un tema, pero es muy notorio, muy, muy notorio. Entonces, ya de ahí también hace una señal. Y la otra, que está, es, creo que de las más fáciles de detectar. Cuando alguien está suspirando constantemente, que estás hablando de un tema en donde estás a lo mejor expresándole algo que quieres hacer o algo que no te gusta y la persona le está así, le hace, ah, ajá, eso es finalmente una señal o de resentimiento o de frustración. Es una conducta finalmente que se considera agresivo o pasiva. No te digo nada, no te contesto, pero solo suspiro o hago esto de, ay, ok, y esas son conductas agresivo-pasivas, ¿ok? Es un signo no verbal. O el tema de cruzarte los brazos y echarte para atrás y nada más verte y estar moviendo los pies o sacar la lengua. Mm, mm. Es una conducta agresivo-pasiva. ¿Sale? La otra, el asunto de observar el estilo de comunicación. Lo que hace rato estábamos mencionando, cómo habla o cómo se expresa es una señal también de si es alguien agresivo o pasivo, que es usar sarcasmo, críticas encubiertas o el silencio, que son las maneras en las que expresan su descontento o su resistencia. Y como les dije, no tienes que estar peleando, simplemente es una conversación normalita, una conversación digamos, que se estaba dando de manera natural, pero en cuanto empiezan a hacer
sarcasmo, críticas encubiertas o hay silencio, entonces esas ya son conductas agresivo-pasivas también. Y la otra, ten en cuenta los patrones de relación. Y cuando hablo de los patrones de relación, ¿a qué me estoy refiriendo? Que si notas que ciertas interacciones que tienes con la persona, con tu pareja, con tus amigos, con tus compañeros, desencadenan comportamientos agresivos pasivos en la persona, debes de estar consciente de que esta dinámica va a ser la que va a tener contigo y va a ser importante que detectes que eso va a afectar su comunicación. A lo mejor ya hartaste a tu pareja y entonces va a tener conductas agresivo-pasivas porque a lo mejor todo el tiempo estás chingue y chingue con algo. Y si estás chingue y chingue con algo, seguramente va a terminar generando o desarrollando conductas agresivo-pasivas. A veces también se usan como hartazgo. Te digo, no siempre tiene que, por eso les digo, no es que sea una personalidad, ni que sea alguien que sea del todo malo todo el tiempo. También a veces nosotros podemos terminar generando o provocando conductas agresivo-pasivas si estamos duro y dale, duro y dale. Entonces, tarde o temprano también va a ser, van a tener una reacción. Y a lo mejor ese estar duro y dale sin querer significa que también nosotros estamos teniendo conductas agresivo-pasivas. Y es algo que vamos a tener que revisar y analizar. Y finalmente recuerden, estas pláticas es informativo, es solamente una cuestión de que analices y veas qué está pasando. Si quieres conocer si realmente serás agresivo o pasivo o eso, bueno, entonces te invito a que ahí sí puedes contactarme, puedes tener una sesión, podemos platicar y entonces ahora sí podemos detectar si eres agresivo o pasivo. Si eres conmigo, puedes buscar en algún otro especialista. Pero el chiste es que esto es informativo. ¿Quieres conocer más? Entonces sí tendrás que ir a terapia, sí tendrás que tomar algún taller de alguna cuestión de manejo de emociones o algo relacionado a esta cuestión de cómo gestionar tus estados de ánimo y entonces vas a poder identificar si eres alguien agresivo o pasivo, ¿ok? Y aparte de identificar cómo se puede tratar, vamos a ver, básicamente te voy a dar 4 formas de que lo puedes hacer. Que una es que fomentes un ambiente de apertura y confianza. Y me puedes decir, ¿y yo por qué? Bueno, pues porque finalmente es, pues, si tú quieres estar en paz con alguien que es agresivo o pasivo, también te toca a veces hacer estas cosas, que es, a ver, ¿qué está pasando? Y le puedes crear o ayudar a crear este entorno de apertura y confianza en donde le puedes decir, oye, a ver, fíjate que me he dado cuenta que haces este tipo de comentarios, que a veces eres muy sarcástico, que a veces eres, tienes estos comentarios agresivos encubiertos. A ver, ¿pasa algo? ¿Es conmigo o es en general? ¿Qué sucede? Y entonces puedes tener este asunto de la apertura y generar confianza. Eh, Esto normalmente yo lo aplicaba mucho en el SEMPLA, que es lo que se le conocía como el tutelar de adolescentes. Lo trabaja mucho con los chicos. Los chicos son agresivos pasivos. Había muchos comentarios agresivos pasivos constantemente. Y entonces cuando había algo que se les notaba incómodos, había un chico que cada vez que yo iba y le decía, oigan, tenemos que hacer esto y esto, siempre decía algún comentario o chiflaba o gritaba. Y en vez de exhibirlo enfrente de todos, un día agarré y le dije, a ver, ven, cuéntame, ¿tú nos conocemos? No. ¿Tenemos algún tipo de relación? No. ¿Te he hecho algo que te ofenda? No. Entonces, cuéntame por qué cuando yo hablo o hago algo allí en donde estás, contestas o haces este tipo de conductas. Y empezamos a platicar, la verdad es que estuvimos platicando mucho tiempo y después fue uno de los chicos que estuvo muy, muy bien portado por ahí. Eh,
pero así le hacía normalmente, y eso es generar ambientes de apertura y confianza. Vas y platicas con la gente y preguntas, que oye, que a ver qué pasa, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? No, no pasa nada. Hay un libro que se llama El arte de preguntar. No me acuerdo el nombre del autor, perdónenme, ese sí se los debo, pero habla justamente sobre algo que se llama el método socrático, que es cómo puedes hacer que la persona te dé información sin que se dé cuenta que te está dando información, pero al mismo tiempo haces que la persona haga consciente lo que está haciendo y lo que te está diciendo. Y cuando lo entiende, la persona cae en el, ay, sí es cierto, como, ¿y por qué lo estoy haciendo? No debería de hacerlo, no pasa nada, ¿ok? La segunda cosa que puedes hacer es practicar la empatía. Muchas veces nos falla esta parte. Trata de comprender cuáles son las motivaciones y las preocupaciones que tiene esta persona y demuestra empatía tanto a sus experiencias y sus sentimientos, incluso si no estás de acuerdo con lo que él plantea la persona o lo que dice. No pasa absolutamente nada si uno es empático con la persona. ¿Por qué? Porque es parte de generar esta confianza con esta, con lo que le esté pasando o con lo que está haciendo. La otra, hay algo que se llama la técnica del espejo. Utilizar la técnica del espejo es que tú reflejes los sentimientos o preocupaciones de la persona para validar su experiencia emocional y promover una mayor comprensión mutua. ¿A qué me refiero o qué quiere decir esto de usar la técnica del espejo? Hay dos formas de utilizarlo. Uno es que adoptes las posturas que adopta la persona con la que estás platicando, o bien es que cuando acabe de decir una frase, tú repitas las últimas dos palabras que acaba de decir, y eso va a ayudar a la persona a que continúe hablando de lo que está haciendo, y esa es una técnica del espejo, que es, si se hace para atrás, tú te haces para atrás, se hace para adelante, tú te haces para adelante, pero no que se note así tan de golpe. Se hace para adelante y tú te puedes ir acercando poco a poco. Si se pone la mano en la barbilla, puedes hacer lo mismo, pero siempre de una manera muy natural y que no se note tanto. Y eso es una técnica de espejo, ¿sale? Y si lo combinas con el asunto de repetir las últimas dos palabras que te acaba de decir, la persona va a seguir ampliando información y te ayuda a hacer eso, ¿ok? Y la otra que es la parte de buscar, perdón, el asunto de proporcionar retroalimentación constructiva es comentarle de una manera específica y de una manera constructiva sobre el comportamiento que está teniendo la persona para que en donde te tienes que enfocar es en cómo sus acciones están impactando en la relación y que se le sugiera algunas alternativas más efectivas para manejar la situación, ¿ok? Que esas son las cuatro que les diría que funcionan, que se pueden aplicar y que no hay tanta bronca, ¿ok? Y aquí nada más vamos a ver un par de comentarios que pusieron, que es el asunto de que si el agresivo pasivo es funcional sin estar muy marcada su conducta. Sí, es sumamente funcional, Samuel. Es una persona que está muy bien integrada. Te digo, no es alguien que tenga una patología, no tiene ninguna cuestión, de hecho mala. Normalmente es porque viene de entornos en donde no lo dejaban expresarse, en donde no podía hacer hablar con mucha claridad y por eso terminan desarrollando estas conductas agresivo-pasivas. O también se terminan convirtiendo en formas de defenderse, como lo estaba diciendo, ya cuando estamos a veces hasta el gorro, a muchas veces terminamos teniendo conductas agresivo-pasivas, ¿no? Pero sí, no tiene nada que ver con una cuestión de patología, ¿ok? Y aquí,
que decías, Gustavo, que la actitud de este alumno son comportamientos para llamar la atención, pidiendo atención inconveniente, como algunos niños. Fíjate que no, este era un adolescente, no siempre son para llamar la atención. Sí es porque no tienen formas correctas de comunicación y justo porque existe este miedo a no ser aceptado, existe este miedo a que se le vaya a tratar mal. Normalmente hay muchas cosas atrás. Es en donde finalmente no es que sea, de verdad no es llamar la atención. Las conductas agresivo-pasivas son porque no se desarrollaron adecuadamente algunas cuestiones de socialización, de comunicación, porque no se tuvo un buen vínculo emocional con los padres. Eso es lo que normalmente genera o termina desarrollando las conductas agresivo-pasivas, básicamente. Y bueno, por acá, que no es una patología, pero sí es dañina, sí, termina siendo dañina, finalmente es lo que les decía, sí termina teniendo repercusión normalmente en su entorno, pero justo si no aprende, si no entiende que está haciendo conductas agresivo-pasivas, va a seguir utilizando o manejando el asunto de que son cuestiones finalmente donde va a ponerse como víctima y no va a asumir realmente lo que está pasando. ¿Ok? Eh, a ver, comúnmente en las relaciones de pareja existen múltiples agresiones pasivas, muchas no identificables, pero cuando alguno de los dos es más agresivo o pasivo y no se reconoce, creo lo mejor es analizarse después con más calma y aceptar esas agresiones. Normalmente este tipo de conductas agresivo-pasivas en las parejas es justamente falta de comunicación y no tienen que ver muchas veces con el tema de que sea del momento. Las conductas agresivo-pasivas no me las genera la persona que tengo enfrente en el momento. Yo traigo una bronca desde antes, previa. Tengo una bronca en donde vengo de una familia que no se relacionó bien, donde no podía manifestar mis emociones y entonces vengo repitiendo un patrón, un patrón, un patrón, un patrón. Y lo único que va a pasar es que cuando llego con mi pareja, si vengo de un entorno o ya tengo esta costumbre o esta conducta de ser agresivo pasivo, la voy a seguir repitiendo. No es tanto de que la otra persona tenga que identificarlo, no. A lo mejor no son identificables porque no las quiero identificar. Yo cuando tengo parejas en terapia, esto es lo primerito, una de las primeras cosas que tenemos que identificar, cómo está esta cuestión de las agresiones pasivas, cómo está el asunto de cuántos sarcasmos se utiliza, cuántos silencios se utiliza, cuántas veces utilizamos esta cuestión de ser eh, de estar no diciéndonos abiertamente las cosas. Y ahí lo vamos viendo. Sí son identificables, solo que a veces no lo queremos identificar porque no es tan fácil de repente aceptar que la estamos regando o que ya lo utilizamos como una forma a veces de manipular o de querer controlar a nuestras parejas. Por eso luego no se hace tan abiertamente o no se quiere ver esas conductas agresivas pasivas. Sí se pueden reconocer. La verdad es que lo que les acabo de decir es muy fácil de reconocer. No necesito ser especialista en nada. Nada más poner atención y hacerlo. ¿Ok? Y aquí, a ver, Lizeth, ¿aplicaría para poder ser integrado en algún grupo? Seguir con algún ejemplo de alguien que haga alguna conducta agresiva pasiva. A ver, ¿me puedes ampliar un poquito más este asunto? Para ver eh, cómo lo puedo plantear. Porque para poder ser integrado en algún grupo, eh,
¿A un grupo como de qué nos referimos? ¿A un grupo educativo, a un grupo de trabajo, a un grupo en general? ¿Como de qué, Liz? Por favor, ayúdame un poquito para que te pueda decir. Y algún ejemplo de alguien que haga alguna conducta agresiva pasiva. Mira, eh, normalmente estas conductas agresivo-pasivas, miren, lo que hace, ni modo, me voy a meter ahorita en una cuestión política, a ver si no termino ahorita aquí regañado por alguno de ustedes. Los comentarios que llega a hacer a veces López Obrador sobre la gente que eh, sobre revistas, sobre reporteros o sobre investigaciones o sobre incluso otros países o sobre instituciones que son muy importantes. Él hace comentarios agresivo-pasivos. Los hace de bromita y acaba de aventarse uno apenas ayer de un dato que dieron varias instituciones muy serias y él decía que era un pasquín que andaba haciendo ahí cosas, ¿no? Que, que ¿cómo les podíamos creer? Y si ven, nunca lo dice siempre tan agresivamente. Y sí, se defiende, pero es el agresivo pasivo. No es, no. Eso es parte a veces también de no aceptar. Creer que siempre tenemos la razón y responder así es una manera de ser agresivo o pasivo, ¿no? Y que si forman parte de, nada más acá, que si forma parte de la manipulación, no siempre, ser agresivo o pasivo no siempre es una manipulación. A veces les digo, solamente es miedo o incapacidad, a menos que de verdad seas un súper, narcisista profesional, bueno, un narcisista ya de como tal, entonces sí vas a usarlo como manipulación. Si no tienes ningún trastorno de personalidad, si no tienes ninguna cuestión, eh, ninguna patología, no es manipulación, simplemente son formas en las que tiene para manejarse o para hablar de lo que está pasando. ¿Sale? Y bueno, pues ya con eso estaríamos acabando con este tema de lo que es cómo identificar a alguien agresivo o pasivo. A ver si nos aventamos un buen ratito. Y cualquier cosa, de verdad, pueden contactarme si quieren ampliar la información con todo gusto, les puedo ampliar información. Si quieren terapia, también con todo gusto pueden contactar y tenemos ahí, podemos hacer algunas sesiones para empezar a trabajar. O bien, pues ya pueden ir buscando en otro lado. O también la otra es, pues síganos, ya saben, pueden aquí unirse a estos webinars que se hacen de manera semanal. A veces no estamos todas las semanas porque por ahí de repente tenemos algunos tallercillos. Que por cierto, del 3 al 6 de junio voy a estar dando un taller en línea para hombres que vamos a hablar sobre el empoderamiento masculino. Normalmente se habla sobre el empoderamiento femenino, pero vamos a hablar sobre empoderamiento masculino, pero orientado básicamente a los celos, a la cuestión de la celotipia. El taller se va a llamar, bueno, se llama, de hecho, desatando, celos desatados, perdón, que tiene que ver con esta capacidad de poder controlar los celos. Últimamente he estado, bueno, ha sido algo constante. Veo muchos hombres con problemas para controlar los celos hacia sus parejas y entonces de ahí surgió. Ya tiene un rato que estaba ahí cocinando qué íbamos a hacer. Este taller va a ser, les digo, 4 días, 3, 4, 5 y 6 a las 9 de la noche. Va a ser en línea. Va a ser para hombres, tiene un costo de 500 pesos ese taller.
Si estás fuera de México, tiene un costo de $25. Cualquier cosa, ahí está, ya está publicado en la página. Pueden ustedes registrarse. Registrarse no significa que ya entraron, luego, se pueden registrar y ya les mando ahí los datos de dónde pueden, con qué es lo que va a tener, qué se va a hacer. Vamos a estar haciendo ejercicios, va a ser interactivo porque incluso nos vamos a ver, vamos a estar trabajando con otros hombres que estén pasando exactamente lo mismo. Vamos a compartir experiencias. Y bueno, pues va a ser algo único. Realmente no existe este taller, no existe este taller. Sí, lo pueden buscar y van a ver que no existe nada sobre empoderamiento masculino y sobre este tema de cómo trabajar los celos. Entonces, ahí vamos a estar. Estos, les digo, 3, 4, 5 y 6 de junio. Regístrense. Les haré llegar por ahí cómo va a ser el trabajo. Si conocen algún primo de un amigo que necesite ese taller, pues ya saben, ahí lo pueden inscribir, ¿sale? Y bueno, pues no me queda más que agradecerles esta noche. Gracias por haberme acompañado. Me dio un gusto saludarlos. Y bueno, ya, Arnaldo, que te consideras agresivo, pasivo, bueno, pues así habemos varios de repente, Arnaldo. Pero sí, lo podemos ir trabajando, ¿sale? Muy bien, pues les mando un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. Ya el día de mañana estaremos avisando cuál es el siguiente tema que tendremos, ¿sale? Que tengan una excelente noche, pásenla bien, cenen rico si no han cenado y nos estamos viendo, ¿ok? Bueno, saluditos a todos, bye, que descansen.